Bienvenidos sean a otro episodio de su programa y su podcast favorito, En el Rincón de mi Casa. Bravo, bravo, bravo. Pues muchas gracias, estamos contentos de volver otra vez. ¿Cómo te encuentras, Fernando? Estamos muy bien, estamos excelente, diría yo. Pues estamos de vacaciones ya. Sí. No sé si el episodio pasado ya les habíamos Sí, contado, estamos de vacaciones. pero la verdad que... Es bueno ¡Ay, qué estar de paz es vacaciones, estar de sinceramente, vacaciones! Porque sí. la escuela, si bien no es como el mayor martirio que se nos pueda dar, sigue siendo un pedo, ¿no? Entonces, estamos muy felices, muy contentos. ¿Y tú? Pues excelente, también disfrutando mis vacaciones, sinceramente, disfrutándolas desde mi manera de disfrutar las cosas, es decir, pues no salgo de fiesta ni nada, pero pues estoy con mi familia, sigo Cómodos. trabajando obviamente, estamos pues haciendo Haciendo un más podcasts, podcast. entonces pues esta no es la excepción, venimos con un tema, un episodio muy interesante sinceramente, esperemos que Muy el interesante. pasado les haya gustado, a nosotros pues nos gustó obviamente. Pero como siempre se puede mejorar, Claro que obviamente. sí. Entonces, pues este episodio va a ser muy interesante. Vamos a tocar un poco sobre algo que también pues se suele romantizar mucho actualmente o en esta época básicamente y trata sobre pensar en diferente, en un mundo que pues exige a través de normas incluso encajar. Entonces, ¿qué opinas de este tema? Pues mira, para empezar, yo creo que este tema todos hemos formado parte de él porque es realmente una, digamos, problemática la cual nos acompaña a todos al día a día, ¿no? Porque por, por simple biología, por simple evolución, tenemos esa necesidad de encajar como especie, porque como humanos estamos acostumbrados a pertenecer a un grupo. Pues, Justamente. como cazaron los mamuts, así con nuestras lanzas, estamos acostumbrados a pertenecer a un grupo. Y precisamente esa sensación de pertenencia que tenemos es lo que deriva a que nos dé miedo actuar diferente y que nos rechacen. Sí, entonces hoy vamos a pues explorar este tema tan vasto igual. Vamos a empezar, yo creo que analizando ¿no? la historia, porque como bien lo dices, Fer, o sea, el ser diferente yo creo que es algo pues más que un hecho. O sea, realmente pues cada humano es diferente. Sí, O sí, sí, sea, sí, es una biológicamente ley. como comentas. Entonces, quiero también plantear algo que es la parte de a lo mejor de pensar diferente a ser diferente. Pero bueno, nos gustaría iniciar con una frase para este episodio. ¿Cuál es, mi compañero Fernando? La frase dice así, ser uno mismo suena bonito, hasta que descubres que ser tú te convierte en el raro de la sala. ¿Qué te Justamente. hace pensar esta frase? ¿Qué te...? Pues sinceramente yo creo que es una frase muy buena para poder iniciar el episodio, porque como bien explicamos en un principio, pues sí se ha estado romantizando mucho, se ha estado hablando mucho sobre ser tú mismo, ¿no? O sea, de igual manera, no sé si tú también has escuchado lo de, o sea, vaya, no dejar que otra cosa te afecte, que seas Sí, siempre tú sí. mismo, pero realmente es cierto esto que nos Ujú. comentan o hay algo detrás de esto, porque creo que hay mucho detrás del que una persona piense y actúe de manera propia, o sea, de manera Claro. en la que tal vez no esté muy ligado a lo que la gente espera o piensa de ella. Y sabes algo muy, muy curioso. El tema de que se romantiza precisamente el ser diferente, igualmente va muy, o sea, va muy de la mano con si tú diferente es socialmente aceptable o no, porque hay grupos que se ven muy marginados precisamente por ser diferentes y por ser únicos. Claro. Pero sí, y todo el mundo, en todo el internet vas a encontrar discursos de sé tú Ujú. mismo, no te dejes llevar por lo que los demás dicen, no sé qué. Solo si tu personalidad va con lo que a nosotros nos gusta. Y eso es Sí, claro. el problema que mucha gente afronta a la hora de querer Ujú. descubrirse a ellos mismos. Sí, y de hecho creo que es un tema muy bueno que la gente tiene que, pues, plantearse, porque, bueno, nosotros acordamos, creo yo, que este tema es muy bueno porque nosotros somos jóvenes, Sí, sí, nosotros, sí. pues, aún estamos pequeños realmente. Quien no lo sepa, pues yo tengo 16 años, mi Yo tengo 15 compañero tiene añitos. 15, entonces realmente
Y no sé si a ti te han dicho la gente, oye, pues tú piensas diferente, tal vez. Tú tienes una mentalidad un poco más madura, Sí, claro. hablas de una manera más, y de igual manera más, tal vez, Léxicamente tal vez avanzada. íntegra justamente, pero pues realmente eso no es lo que nos enseñan en un principio, tal vez. O sea, Sí. básicamente desde jóvenes, desde que nacemos, bueno, jóvenes, ¿verdad? Somos Sí, jóvenes, sí, sí. desde que nacemos, justamente desde que somos, pues, niños, obviamente, pues, se nos va inculcando tal vez ciertos principios que, pues, son universales y que no pueden ser, tal vez, como tocados. No sé si Sí. me explico. Tengo Ajá. preparadas básicamente la definición de dónde viene esa presión que sentimos para Ujú. pertenecer a un grupo. Evolución y supervivencia. Lo que decía antes. Desde tiempos antiguos, el ser humano necesitaba pertenecer a un grupo para sobrevivir. El rechazo implicaba peligro. Por eso nuestro cerebro está cableado para evitar ser excluidos. Número 2. Normas invisibles. Las culturas crean normas no escritas sobre cómo vestir, actuar, pensar y hasta soñar. Y quien se sale de ese molde es visto como Raro. amenaza o Ajá, raro. o Ajá. amenaza, Y justamente. número 3. Mecanismos de control. La escuela, el trabajo, los medios e incluso las redes premian la conformidad y castigan la disidencia sutilmente, con burla, aislamiento e invisibilización. Justamente. Entonces son las causas principales de todo ¿De este a qué tema. viene eso, Ujú. no? Porque igual, yo creo que es muy importante mencionar que, pues esto se ha visto durante la historia. Yo creo que podemos empezar Claro. por ese punto, porque durante toda la historia o evolución del ser humano, pues ha habido momentos en los que, claro, o sea, es necesario, como lo hablamos en un Sí, episodio, esa transformación, ese cambio, pero también había ciertos momentos en los que había gente que realmente estaba adelantada a su época, que pensaba otra cosa y pues lo satanizaban por sí. eso. De hecho, un ejemplo muy claro, por ejemplo, es Galileo. Galileo Galileo Galilei. Galilei, porque bueno, él creía, bueno, él realmente defendía que la Tierra se movía alrededor Alrededor del del Sol, Sol. cuando pues básicamente la mayoría de la gente creía que Que al la revés, Tierra el era el Sol, centro del el universo universo, en ¿no? general. Creo, o sea, imagínense. Entonces, esto también nos da, desde mi parecer, o desde mi punto de vista, que siempre es bueno, obviamente depende de cuál es ese pensamiento o ese cuestionar, porque eso nos permite también avanzar como Sí, sociedad, sí. nos permite avanzar como, pues, individuos, Todo realmente. descubrimiento no es más que la respuesta a una pregunta. Y de hecho, volviendo a Galileo Galilei, tengo una serie de personas que Que también precisamente han salido o han rompido el sistema, rompido, han han rompido roto. el sistema Ajá, claro. de pensar como todos. Número 1, Galileo Galilei fue condenado solo por decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Frida Kahlo rompió moldes de género, arte y cuerpo femenino. Alan Turing, padre de la computación, fue criminalizado por ser homosexual, aunque salvó millones de vidas con su trabajo durante la Segunda Guerra Mundial. Qué buena película donde sale Alan Ah, Turing. sí. No, Es el donde sale de este Doctor Strange, ¿no? sí, El sí, que sí, sí, hace sí, Doctor sí, sí, Strange. no, Ajá. qué película, a Sí, mí me sí, creo que encantó. sí la he visto. Y Greta Thunberg, joven, joven activista climática, incomoda con su autenticidad, Sí pero inspira a viste, ahorita que millones. mencionaste un poco a Greta Thunberg, que no sé si la sigan teniendo, pero la atraparon porque ella quería enviar ayuda humanitaria, creo que a Gaza, y la atraparon y la tienen, o la tenían de rehén. O sea, No, no me enteré, no me ella enteré. se fue Espero que esté con muy un grupo bien. de personas y pues, ¿qué te digo? Los No me agarraron. enteré. Algo que se me hizo muy feo es que precisamente en el tema de Gaza se encontró el cuerpo de una niña que precisamente hacía videos de ayuda humana en Sí, ese sí, tema. Que en vez de ir a la escuela se dedicaba a ayudar a niños de ahí, de cómo poder hacer de comer comida básica ahí. sí, claro. Y la neta, qué realidad tan triste. Qué realidad tan Si hay triste, alguien escuchándonos justamente. en Gaza, te mandamos Te todas mandamos fuerza, nuestras... claro. Y Te es algo mandamos muy mucha serio, fuerza. realmente. O sea, no Sí, lo sí, sí, estamos sí, sí, diciendo no. con afán humorístico, tal vez, No, y porque sí es algo cualquier muy ayuda complejo realmente. que puedan donar a Ajá, una también. fundación o Y de una hecho es algo que también me organización gustaría es tocar muy un poco más aceptada. adelante, Fer, que realmente no todo el pensamiento es bueno. O sea, es decir, digamos, hay un pensamiento sobre cierta cosa, digamos, este cosito de aquí, bueno, es amarillo, ¿no? Ok, pues todos decimos que es amarillo.
pero tal vez una persona dice, ah, no, es de otro color, para que sea un ejemplo concreto y un poco más claro, pero a lo mejor tal vez eso no es realmente bueno. O sea, en este caso, a lo mejor, pues, ¿qué pensaba un señor, un artista con peculiar Con bigote? peculiar bigote. Exacto. O sea, él pensaba diferente, pero no significa que ese pensamiento fuera correcto Es que también del todo. creo que eso también es muy subjetivo, porque precisamente dicen que el terrorista de uno es el héroe de otro. Entonces, también Depende, ¿no? depende Ajá. mucho del punto de vista en el que lo crees, desde cuál es tu Sí. moral, éticamente en qué crees, y todo ese tipo de cosas, pero al final del día, si nos vamos a una ayuda mayoritaria y nos basamos en, digamos, en lo que es generalmente y objetivamente Sí. bueno, sí hay puntos de Hay vista puntos de vista que que son muy radicales, sí muy ¿no? radicales, marginan mucho Sí. ciertos Y grupos eso y también es muy importante porque está muy creo acá. que mucha gente no ve el panorama completo. No sé Sí, 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 si sí, sí. creas lo mismo, porque a veces como que nos centralizamos o vemos un punto de vista muy fijo y dejamos todo lo demás al lado. Pero bueno, en la parte de la sociedad y el control, pues realmente como muchas, hay normas invisibles que están pues diseñadas para mantenernos justamente dóciles, predecibles y obedientes justamente. Ujú. De hecho, uno de los más pues grandes, a lo mejor sistemas que en realidad no controlan en No sí, controlan, pero pero, o sea, básicamente influyen te directamente. enseñan tal vez ciertos principios que no son a lo mejor completamente, mm, ¿cómo decirlo? ¿Útiles? Útiles en la vida Ajá. real, puede ser el La sistema escuela. escolar Ujú. justamente. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esa cuestión tal vez de la ética y la moral que a lo mejor impida a una persona ser ella misma pensar por sí mismo? Precisamente yo creo que esto influye mucho en qué tan familiarizado se ve tu pensamiento con un dilema social. Entonces, por ejemplo, si tú eres muy radical en cierto tema, por ejemplo, un grupo que empieza con N y que estuvo muy predominante en Alemania hace unos años, Hace unos años, hace muy em, poquito, hace muy... sí, hace unos años, ¿no? Algo pasa ahí, ¿no? Pero que aún sigue habiendo gente que habla de ese tema. Justamente, y todavía hay Pero, seguidores. por ejemplo, Ajá. yo creo que eso ya va más de la mano con la moral general y siento que por más sustentable que tengas tu creencia, al final del día, si va tan de la mano un dilema moral y ético al que se te niega tanto, entonces yo creo que ahí hay más que investigar y hay otro tipo de alternativas, que es Sí, precisamente lo que claro. dices. Tomas un cierto movimiento porque en tal cosa están de acuerdo contigo, Ujú, más sin embargo ignoras todo lo demás. Por ejemplo, el ujú. movimiento viene, lo que hizo el bigotón, viene directamente porque los judíos empezaron a ganar mucho poder. Entonces, básicamente, él lo que quería era hacer, digamos, el poder igualitario. Sí, sí. Pero no significa, eso es una frase que todos los comunistas socialistas dicen, el fin justifica los medios, que no es cierto. Entonces, sí, yo creo que es muy subjetivo, dependiendo qué tiene que ver desde tu Ujú. movimiento, tu pensamiento y la ética en Sí, general. sí. Pero sí, yo creo que sí va muy de la mano, pero a la vez es como que Sí, sí. muy acá, De subjetivo. hecho, creo que es un gran ejemplo porque durante ese periodo, pues, ¿qué hizo el bigotón? Pues, podemos ser su dictadura o su régimen, podemos decirlo tal vez de esa manera, pues, una de los grandes problemas que impulsó justamente este movimiento que comentas fue que toda la información estaba cubierta por humo, podemos Sí, decir. ¿no has visto toda la propaganda que tienen de Justamente. Y que de hay hecho, una... creo que también en China, en su En tiempo, China ahorita por sigue. eso, bueno, pero también ha habido muchos ejemplos en cuanto a que la información y que mucha gente cree esa Un información saludo a Xi Jinping, y que que yo esa sé que nos gente, ves. ey, no, ahorita, imagínate, viene un Nos cae helicóptero, una... nos cae una bomba. Pero bueno, o sea, algo creo que estás también tú de acuerdo es que mucha gente se queda con lo que escucha en un principio. Sí, ¿no has visto una propaganda muy famosa de... de, Del Estados Unidos, ¿no? De que no, no, sale no. el... Ah, bueno, también esa es muy famosa. De precisamente de el bigotón. Ah, Que era, es como una familia y sí. son dos niños que se volvió meme, es meme ahorita. Ajá. Y es de que, papá, tú quisiste la guerra,
Ah, no fui. Esa es una propaganda Sí, sí, directa sí, que sí. si no ibas a la guerra, no eras nadie y no Sí, claro. pertenecías, Y es a lo que voy, o sea, cuando te adoctrinan, podemos decir, con ese tipo de información, pues tú empiezas a creerte eso. y te Que si no vas condicionan a a la no guerra, que pensar. si no odias a cierto grupo de personas, pues, vaya, no encajas. Eres diferente a lo que se te Sí. espera, Y realmente. precisamente, una película, Mira, perdón, dije ira. Ira es una emoción. Entonces, ayer estaba bien intensamente se me dos, recuerda una qué película buena peli, que creo que precisamente va mucho con esto, la de Jojo Rabbit, Yo Rabbit. que pues, precisamente habla de esto. Te condicionan a creer cierta cosa, odiar cierto grupo, Sí, profesar ciertos ideales. sí, sí. Y precisamente la película habla de cómo tú sin saberlo, cerca tienes a alguien que ya se reveló, que en este caso es la mamá de Jojo Rabbit, que en este caso ya se reveló. Sí era su mamá, ¿no? Creo que sí La es que una mamá. tomó... Sí, porque, ya creo que, sí, porque ella escondió a una judía. Escogió una Sí, judía, cierto, ajá. cierto, cierto. Entonces, precisamente tú en tu círculo tienes esa persona que ya salió de ese sistema al que tú perteneces. Más sin embargo, no es como los tiempos de ahora, donde de ciertamente aceptado, ¿no? En ese tiempo te mataban si se enteraban Sí, cada que tenías a un judío que tenías un ahí en tu judío en tu casa. sótano. Entonces, Aunque suene mal. sí. Pero precisamente es eso. Actualmente estamos en una era en la que, afortunadamente, Es mucho es más mucho libre, ¿no? más libre todos Ujú. estos ideales, es Y mucho más más, sencillo. yo creo que más socialmente aceptable, ¿no? Porque Sí. en ciertas épocas, y de hecho es muy, vamos tocando, ¿no? Punto por punto, porque, por ejemplo, algo creo que es muy buen ejemplo, pues son obviamente las personas gays. Sí, Porque en su tiempo, cuando todavía tal vez no era muy común este tipo de cosas, y más con básicamente esa explotación en el área de las redes sociales, sí. pues era muy mal visto. Si eras de esa comunidad, pues decía, no, pues que te va a llevar el diablo y que no sé Sí. qué tanto. Entonces, pues realmente creo yo que en este tipo de cuestiones, por ejemplo, regresando un poco más al tema del bigotón, cuando, cuando te impiden pensar por ti mismo y cuestionarte lo que te están diciendo, obviamente yo creo que esa es la definición de pensar distinto, o sea, que tú seas capaz de poder De cuestionar cuestionar de lo que manera se te ha dicho, abierta. pero de manera, Sí, podemos decir, abierta. O sea, abierta y objetiva, porque es muy diferente a una persona que, y no sé si estás de acuerdo tú, que se cuestiona lo que le dicen para bien, es decir, para que él, bueno, voy a cuestionarme lo que digo para ver otros puntos de vista y aprender y seguir sí. creciendo, a otro que dice, no, pero pues voy a pensar distinto, pero para mal. Es decir, voy a quedarme con esto y solo esto, Sí. y en este caso el bigotón, pues voy a odiar a cierta persona, voy a adoctrinar a muchas Y es personas. que eso también tiene mucho que ver. Por ejemplo, a mí se me hace horrible que por ejemplo, se margine tanto a cierto grupo solo por ser. No hablo de un grupo en específico, en general, muchos grupos sufren de muchísima discriminación, pero el humano está condicionado a lo desconocido o a lo no familiarizado a tenerle miedo. Entonces, por un lado se entiende que no conocen del tema, pero un error que tenemos como sociedad es que automáticamente todo aquello que no conocemos o que no nos parece, eh, lo, lo enemizamos, lo satanizamos y ignoramos absurdamente si realmente le hace daño a alguien, si Sí, genuinamente es no es bueno, un... tal, Ajá, ajá, todo ese tipo de justamente. cosas. Entonces, sí, como dices, es muy importante saber tú cuestionar tus morales, tus Sí, ideas sí. desde un punto de vista abierto y un punto de vista dispuesto Aprender, a claro, mejorar y justamente. aprender objetivamente, Y de claro. hecho entramos y le diste al clavo, compañero, porque entramos a la siguiente fase, fase de grupos del mundial. Ya es el siguiente año el mundial. Hay Sí, que irnos a los Oxos porque va a haber pues mucha sí, diversidad cierto, de Sí, uy, bueno. Pero bueno, entramos a la parte psicológica. Va a haber álbum. ¿Vas a llenar tu álbum? Yo no. Fíjate, Yo, llené el de Rusia ujú, y el de Qatar. Entonces, yo sí llené de si Qatar. Modus patrocina a la selección mexicana, ¿Crees que sí le da perfecto. tiempo? No, que le va a dar tiempo. O sea, Coca siempre ha sido el patrocinador Sí, de la ya. selección mexicana, pero en cuanto a Vía Deportiva Powerade, por favor, a ver si están viendo a alguien de la selección mexicana, pues bueno, busquen Modus, vean qué es mucho mejor
y contáctenme. Como el... 449. No sé si has visto una imagen que es como... Bueno, no imagen, un video que sale en TikTok. Que no sé a qué peli pertenezca, no sé qué. Pero es un equipo, creo que es el Real Madrid, que tiene acá Dubai Airlines. Y es un chavo así que corta una cinta y se lo pone aquí y tapa el nombre. Y de que, ¿por qué te lo tapas? Porque estos destruyeron 10,000 hectáreas en donde yo vivía y no sé qué. Y todos se la tapan. Así, Hablando, así de con aviones, Powerade. hablando de aviones, se están cayendo todos los aviones. ¿Tú Sí, viste lo que pasó? cierto. Creo que en India, En ¿no? India. Que sobrevivió una persona de 200 Y caminando. Y caminando como si nada. ¿Qué onda con el cuerpo humano, no? Hay gente que se muere de caerse de las escaleras y hay gente que sobrevive de caerse de un avión sin paracaídas. Pero bueno, Es ¿qué peculiar, es cosas del extraño. cuerpo humano? De hecho, es un buen... Es un buen tema para una O sea, plática. pero ese tema es para otro Para otra episodio. plática. Pero bueno, pasamos a El la clavo. parte psicológica, que tú lo mencionas, el miedo al rechazo, justamente. Porque esta básicamente es la raíz o el precursor biológico y emocional que no permite tal vez que una persona pues piense por sí misma. Por lo mismo, por la parte del deseo a encajar justamente en ciertos grupos Sí. o incluso yéndonos un poco más tal vez a algo más moderno, que realmente, o sea, digamos, es tu familia, tú piensas diferente, pero porque quieres todavía sentir Sí, el sí, amor, tal vez, de tu familia, pues no lo haces, no les dices, no eres capaz de tal vez expresar lo que tú piensas, lo que tú piensas sobre cierta cosa, y pues consecuentemente, pues vaya, te quedas, ¿no? Te quedas Sí. con eso realmente. Y precisamente en estos tiempos estamos condicionados a que aquel que piense diferente, aquel que tenga otras ideas, todo ese tipo de cosas, te va a llevar a ser marginado, te va a llevar a no ser socialmente aceptado y eso es lo que nos da miedo. Entonces, precisamente por eso a los gays no se les hace fácil salir de closet, a una persona que cree en cierto movimiento no se le hace fácil Sí. salir a O que tiene otro protestar. punto de vista. Otro punto de vista porque... Estamos también, y se ha vuelto muy común, que la gente que crees, o bueno, lo iba a centralizar mucho, porque iba a decir que la gente que crees que te ama, también hay ciertas veces que, pues, Ese te amor es condicional, contradicen. ¿no? No, me refiero a que, por ejemplo, o sea, ellos piensan de una manera, tú les das a lo mejor otra manera de pensar o otro punto de vista y ellos te dicen, no, pero ¿qué dices? Por eso, O sea, condicional. entonces, realmente es ese tipo de cosas. O sea, estás condicionado. Yo te amo mientras cumplas esto. Sí, justamente. Si no cumples esto, yo no te amo. Mm. Y eso es un Sí. error que tenemos como Entonces, sociedad. en cuanto a la psicología, yo creo que hay 3 cualidades que una persona debe tener para que sea capaz de pensar en sí mismo y es la parte de cuestionar. O sea, es básicamente, bueno, número uno. Yo quiero dar la... Ah, Número 1. es la capacidad de cuestionar justamente el por qué te enseñaron esto, por qué me enseñaron esto, cómo a lo mejor te sientes al Ujú. pensar esto, ¿no? Tal Claro. vez Número 2. la responsabilidad, porque siendo sinceros justamente, pues no es solamente de pensar esto ya, ¿no? O sea, tienes que ser responsable de lo que conlleva tal vez este pensamiento, si está muy arraigado tu propósito y justamente Número 3. es el propósito, que es si este pensamiento, si esto que estoy tal vez aprendiendo me va a llevar a completar aquello a lo que yo llamo propósito o a Sí. mis objetivos o metas. Por ejemplo, un ejemplo claro es el mío, sinceramente, porque, por ejemplo, cuando empecé a sumergirme por toda esta parte de los negocios, de las inversiones, de la mentalidad, justamente, El tiburón. pues realmente, el tiburón, pues realmente no conocía nada. Pero estuve dispuesto porque yo sabía que, pues tenía que, o quería yo justamente comenzar con algo, quería seguir aprendiendo. Entonces poco a poco fui obteniendo diferentes puntos de vista de diferentes personas. Claro, y precisamente, ¿cuál es el precio de pensar distinto? ¿Qué es lo que lleva a todas estas personas a no dar ese paso o no a querer ser ellos mismos? Número 1. Número 1. Ok. Puedes sentir soledad, incomprensión, rechazo familiar o social. Eso es lo Bienvenido a básico. Dactops. Número 2. Puede ser ridiculizado, no tomado en serio o hasta marginado. Número 3. Pero también puedes descubrir una libertad interior real, porque no dependes tanto de la aprobación externa. Número 5. Ah, no, ¿verdad? No, Ya no, ya no. Y bien lo dices. Realmente, o sea, yo creo que es muy importante
y no sé si pienses similar, Fernando Lozano Rioja, Yo. alias Pay de Limón, que realmente la filosofía o mentalidad de una persona no es propia. O sea, es decir, yo no puedo o no nazco pensando tal vez ciertos principios. Sí, claro. O sea, claro que tal vez biológicamente nacemos con diferentes características, tal vez universales o biológicas. Sí, Pero sí, me sí. refiero a que nosotros no nacemos con a lo mejor un pensamiento hacia cierto aspecto de algo, a lo mejor hacia cierto grupo, sino que eso lo vamos Y los aprendiendo y desarrollando. lo vamos desarrollando a través de otra filosofía de la gente. Y realmente siento que no existe, o sea, algún caso de haber, pero muy raro, pero siento que no existe aquella ley biológica o aquel tipo de cosa que condicione a ciertas personas a hacer tal cosa y a estas personas a hacer tal Ujú. cosa. Sí, o sea, por ejemplo, Yo, como dicen, ¿no? Que, o sea, nacen diferentes, ¿no sí, crees no, eso, no, no? Ajá. o sea, O sea, hay sí, razas, sí, sí, sí. obviamente, todo ese tipo, hay diversidad, que es lo más importante, pero yo no creo que por este hombre haber nacido aquí, automáticamente va a odiar este grupo. Por Justamente. cómo Ujú. crece, va a odiar ese Sí, sí. grupo, pero no significa que él biológicamente esté condicionado a odiar ese De grupo. hecho, un ejemplo muy claro sobre eso, y no sé, perdón mi ignorancia si me equivoco o no, pero, por ejemplo, esos países de Medio Oriente, pues, los niños no nacen odiando a cierto grupo o a Ajá, cierta religión, no sino vamos a que decir se cuál. les va enseñando justamente. Sí, Entonces, es muy crecen toda tenso su vida, realmente lo que está crecen toda su pasando vida pensando en actualmente. eso. Pero bueno, tengo aquí un par de filosofías que tenían ciertas personas que representan para ellos qué es ser auténtico. Entonces, Auténtico, como ¿cómo se modus. llama este? Kierkegaard. Kierkegaard decía que vivir de... Aquí está, mira. Ah, mira, aquí también Kierkegaard. está Kierkegaard. Decía que vivir de forma inauténtica lleva a la desesperación silenciosa, cuando vives para otros y no para ti. Número 2. Sartre. Hablaba de la náusea de la libertad. Tener libertad para ser tú mismo también genera ansiedad, porque ya no puedes culpar a nadie si no vives tu verdad. Esa pega duro, esa pega Ese duro. pegó Esa me duro. gusta. O sea, con un gancho, con puño. Jung o Jung creía que negarte a ti mismo para encajar te lleva a una sombra interior que acababa saliendo en forma de ansiedad, tristeza o enojo. Ok. Krishnamurti. ¿Quiénes son estas ¿Tú personas? crees, rápido, tú crees que, por ejemplo, si ves todos los filósofos muy grandes que tienen nombres Sí, sí, como esto. muy... O sea, no creo que sea una ley, pero realmente no conozco ningún filósofo que se llame Joaquín. Es lo O que te sea, digo, es lo que te digo. O sea, pues sí, yo creo que sí. O sea, como que para ser filósofo te tienes que llamar de que Ugambú, güey, o algo así. Ugambu- No importa. Pero bueno, Krishnamurti, no es saludable estar bien. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y según la espiritualidad moderna, muchas corrientes enseñan que el alma viene a manifestar una voz única, pero la presión del mundo externo silencia esa voz si no somos conscientes. sí. De hecho, un claro ejemplo también es San Agustín. Es también un filósofo y... Fíjate, acabas de decir el único que creo que tiene un nombre medio normal. No, pero es, o sea, San Agustín de... No sé si es... bueno, es que también está esa parte, ¿no? O sea, es que es la historia de los filósofos, la otra vez me lo chuté. Entonces, San Agustín básicamente es uno de los... Creo que es teólogos, se les llama así, teología. Porque mira, él, a primera instancia, él realmente no creía en Dios. Sino que él, Ah, sí. pues dijo, ah, bueno, me gusta cierto pensamiento, vamos a ser parte de él. Vamos, vamos, vamos. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que Precisamente, pasó? ateo es Ajá. que, o sea, si eres ateo, la teología es precisamente creer en Dios. Ateo es A representa la falta de, Ah, entonces justamente. Entonces, A es sin es un Dios. filósofo, bueno, fue, ya no está con nosotros. Fue- ¿Hace cuánto estamos hablando? Estamos hablando de como unos que 1000 años, no te Ok, creas, no, no sé ok. cuánto. Pero bueno, San Ayer. Agustín básicamente no creía en Dios, o sea, como que no le llenaba lo que se supone que decían de Dios. Entonces, él dijo, ah, ok, perfecto, me gusta esa forma de pensar. Sí. Entonces, vamos analizando su ejemplo. Entonces, él se unió a un grupo que pensaba de cierta forma. Perfecto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y de hecho, es yo creo que una de las grandes cosas que también nos puede dejar esto, porque San Agustín, no recuerdo de dónde, pero llegó a escuchar justamente también a otro filósofo que era igual teólogo, Ujú. y
bueno, en un principio decía, no, pues ¿qué está diciendo? No, no, Sí. ¿qué onda, no? Pero algo que lo hizo ir constantemente a verlo, aunque él, pues, vaya, esparciera la voz de Dios, por así decirlo, fue que él le gustaba cómo narraba, cómo lo explicaba, cómo hablaba. Entonces, poco a poco, pues, le fue convenciendo mucho esta Filosofía. filosofía, tal vez, sobre la teología, sobre Dios, y se hizo teólogo. O sea, se hizo una persona que creía en Dios. De hecho, por ejemplo, él cree, si no me recuerdo, o sea, su definición de Dios o el Dios de Santo Tomás es uno que no es, o sea, que no juzga, por así decirlo. O sea, es uno que realmente, mm, vaya, o sea, no es malo, pero tampoco es como que vaya a ser, Benevolente. ajá, Ajá. benevolente Es que justamente. creo que hay un tipo de pensamiento que es alguna representación de un ser superior. Llegó, puso todo y se fue. Y ya no le importó más. Sí, sí, sí. Pero eso habla mucho de precisamente cómo eh, cuando tenemos algo en común con cierto grupo, sentimos esa sensación de que quiero ser parte de ello, aunque no tengas todos esos intereses, aunque no tengas, bueno, no intereses, aunque no tengas todas esas mismas ideas igual. Pero si tú sientes, si tú asocias ese grupo con algo positivo, es probable que poco a poco, si vas recurrentemente a él, poco a poco vayas desarrollando ese mismo pensamiento. Por ejemplo, si te gusta mucho un videojuego y tienes a un grupo GTA que 6. te gusta mucho, le gustan mucho los videojuegos, pero juegan uno que no te gusta a ti, pero a ti te gustan los videojuegos, vas con ellos, te juntas, poco a poco te vas a ir metiendo a ese videojuego y no significa que esté mal, pero básicamente habla mucho de cómo uno como humano tiene esa necesidad de formar parte de algún grupo, de algún tipo de secta, pero sí, y por Sí, eso sí. nos da tanto miedo no formar parte de algo. Justamente. Y también algo también que es muy importante, o bueno, por eso les compartí, ¿no? Esto, además de lo que dijo Fer, es que pues hay que estar también dispuestos a estar abiertos, a Sí, escuchar diferentes formas de pensar. O sea, él pasó de que no creía a que creyó. Y ha sido uno de los teólogos, pues creo que más grandes de la historia. Entonces, también un claro ejemplo es, por ejemplo, lo que nos comparte Robert Kiyosaki en su libro, porque él, bueno, tenía dos padres, entre comillas, o sea, el papá biológico y el otro era el papá de su padre mejor amigo. rico. Pero pues él dijo, bueno, mi padre biológico es mi padre pobre Sí, sí, eso te voy a preguntar. y mi padre, el padre de mi mejor amigo, es decir, su mejor amigo era Mike, Miguel, Miguel, era Miguel, es mi padre rico. ¿cómo ¿Cuál se es la escuchan? diferencia principal? Espérate, ¿cómo Ajá, se escuchan se escuchan muchísimo mejor los nombres en inglés en que inglés es en Mike, español? Miguel. José y Joseph. Pero no, pero, Sí. José, Joseph, Un te saludo a mandamos un Joseph, un saludo saludo. a Joseph. Pero él comparte Pero en no su se llama libro, Joseph, es Joseph. es José, sí Se es escribe cierto, sí es Joseph, cierto. pero bueno. Bueno, él comparte en su libro justamente que al tener dos puntos de vista, pues no se quedaba con uno, sino que los escuchaba, escuchaba la opinión de uno y luego del otro, lo que él le decía a Robert Kiyosaki, o sea, lo que su papá biológico le decía a Robert Kiyosaki, lo que el papá de su amigo le decía a él, y qué es lo que hacía él, no se iba completamente tal vez a un lado o al otro, sino que pues tomaba sus propias Hacía su propia decisiones, amalgama exacto, de... justamente, y creaba su propia filosofía. Obviamente, pues se fue no más para el lado de Sí, su papá rico, sí. pero aún así, pues claro, al tener tal vez también el otro panorama, es decir, que una moneda, no una cara y la otra, pues también pudo aprender de la otra cara o de la otra parte, justamente. Precisamente el área de, de ser auténtico es, como dices, no buscar ser parte o pertenecer de algo que ya existe. Si bien no está mal, lo ideal, objetivamente, es tú ir escuchando puntos de vista, tú ir escuchando ideas, depende de cómo te lleve el planeta, tú ir, tú ir, tú ir agarrando todo lo que comprendas y estés de acuerdo, conforme tus morales, tus ideales, lo que te han enseñado, todo ese tipo de cosas, y tú ir creando tu propia perspectiva o tu propia idea, independientemente de cuál sea tu problema en cuestión, ¿no? Ujú. Pero es muy importante que, volviendo a lo del bigotón, mm, sea abierto a que
aunque no estés de acuerdo con esta idea en específico, aunque te convenció más la otra, aunque estés con esto, nunca está de más escuchar esos puntos de vista porque vienen de algo, siempre vienen de algo. Y si bien no con todo estarás de acuerdo, número uno, no significa que siempre estén mal. Y número dos, no significa que no tengan algún lado positivo. ¿Tú crees que pensar distinto en sí no te haga tal vez especial, pero sí te hace profundamente libre? Pensar distinto te hace, digamos que no te hace especial porque todos de alguna manera Somos especiales. tenemos Mi un, mamá o me sea, dijo que era especial. tenemos o un pensamiento distinto Sí, claro. o todos somos especiales, ¿no? Pero Ujú. ¿cuál era? O sea, ¿Cuál era? ¿cuál era el otro? O sea, No, se me fue la onda. Ajá. Tal vez no te preocupes, a mí también me pasa. Sí, se me No, o fue la sea, onda. si pensar distinto sí te hace especial o no te hace especial. Ah, O bueno, no. Si pensar distinto te hace especial o te hace profundamente libre. ya me acordé. Es que como que hice cortocircuito y tenía como todo bien hecho y luego se me olvidó. Así que, ¿para dónde iba? A mí también me pasa, no te Entonces, preocupes. pues sí, pensar distinto. Yo diría que no te hace profundamente libre, porque pensar distinto no es lo mismo a ser único o a pensar con lo que te gusta. Pensar distinto puede ser desde el grupo al que pertenezcas, puede ser, Justamente. ahora no se metió el chamuco, eso fue una actuación. Puede ser desde el grupo al que pertenezcas, decidir ya no formar parte o tener otros ideales. Y pues va más allá, pero distinto no es sinónimo de único. Algo muy importante que debemos entender es que es muy diferente pertenecer a encajar. Pertenecer significa ser parte de manera auténtica y simbólica a algo. Y encajar, al igual que en un rompecabezas, significa que tienes que cortar partes de ti. ¿Por qué Parte hablas, de eso. por qué hablas como esas DVDs de terror? Y la niña subió a la casa de espaldas. Justamente. No, pero algo también importante es que, como bien lo comenté, hay una diferencia entre pertenecer justamente a encajar. Lo me gusta mucho que tomemos el ejemplo de un rompecabezas, porque los rompecabezas no son cuadrados completos, están cortados para encajar Chiquifuados. en algo. Entonces, como tal, no es pertenecer, porque en sí pertenecer significa, cuando hablamos en pertenecer, significa que a que seas parte de algo siendo siendo tú mismo realmente. O sea, seguir pensando como sueles pensar, obviamente. A lo mejor esto no implica no ser muy radical, pero el Sí. que no tengas que, vaya, como suelen decir, ¿no? O sea, que no dejes de ser tú mismo, que no dejes de ser, pues, vaya, tú, para encajar en ese grupo. Es, por ejemplo, si yo me junto con alguien, pero a lo mejor ese alguien me dice, no, pero para que seas parte de nosotros ya no tienes que hacer esto. Sí. O al igual en una relación. Si en un noviazgo o en un matrimonio una persona te dice, ok, te amo, pero Sí, te quitaría condicionalmente, esto, no, ajá. te amo, pero tienes que cambiar esto, sinceramente. La cosa de aquí, volviendo a lo que dices, es que yo creo que el hecho de conocerte a ti mismo y el hecho de saber qué onda con tu pensamiento y en qué crees, eso sí creo que te hace profundamente libre. No precisamente porque puedas hacer todo, y obviamente dentro de los límites legales, morales, toda esa cosa, ¿no? Pero sí el hecho de conocerte es tu llave para saber qué quieres hacer, de qué no quieres ser parte, a qué sí vas con tus amigos, a qué no. Porque precisamente ya no estás conflictuado en quiero ser parte de esto o quiero ser parte de esto. Tú eres tú y tú tienes que ir Sí. filtrando desde acciones, desde decisiones, todo eso, conforme a lo que tú crees. Volviendo a lo que dices de muchas veces queremos ser parte de algo, pero se nos condiciona a hacer algo que no queremos. Tampoco significa que eso sea tampoco significa que eso sea automáticamente malo. Pero sí puede hablar de que aquella cosa en cuestión puede ser algo malo y si bien no es obviamente una obligación que lo cambies, nunca está de más cuestionar por qué te dicen que cambies eso. Por ejemplo, una persona que
que toma mucho, que es alcohólica. Tomen modus. Sean modusólicos. Una persona que es alcohólica le van a decir de que, oye, o sea, si quieres te aceptamos, pero tienes que bajarle tantito a lo que tú sí eres parte. No significa que ese consejo sea malo solo porque va distinto a lo que tú crees. Pero es importante saber que ese comentario viene de algo y que nunca está de más pensar de que, a ver, ¿el alcohol de verdad me hace tanto mal? Piensas. ¿De verdad le hago tanto daño a los que quiero? Piensas, no sé qué. Y eso te puede llevar a algo mejor, a una versión mejor de ti mismo, porque precisamente es esto. El hecho de que hay una opinión diferente que te quiera hacer cambiar, tampoco significa que sea algo malo, porque quizás te puedas encontrar a tú mismo de verdad. Por eso es muy importante estar abierto a, desde opiniones, ideas, informes, bibliografías, me empecé a ver, Justamente. croquis, Google ¡Croquis! Maps. ¿Te acuerdas cuando nos ponían a hacer croquis en primaria? ¡Ay, cómo los odiaba! Yo también, No me gustaba. nunca le entendí. Nunca me gustaron los ¿Cuál es la croquis. diferencia entre un croquis y un mapa? En que un croquis es un croquis y el otro es un mapa. Yo pensaba que era como o sea, me dijeron la Uno es un primera vez. croquis y el otro es el que sale en Dora. El mapa. Yo pensaba que eran como una croquetita para un perro muy, muy, muy chiquititito. Entonces, pero bueno, pues hagan croquis Hagan en croquis. su casa. Ahora, el dilema, vamos a ir planteando todo sobre la mesa. Ya me porque acordé cómo se llama la propaganda estadounidense. Era Uncle Sam. Que le ese decía. era el Sam, el que te Ah. hace I want you. I want you. justamente. Pero mira, vamos a plantear todo lo que tenemos actualmente sobre la mesa para ir concluyendo. Una planta, Ir un arcade integrando y justamente una compu y un disco Entonces, ¿cuál es el dilema? Yo creo que la hay que dividir en dos partes. La primera es, vaya, ser tú mismo, pero también basado en lo que es tal vez correcto o no. Porque a lo mejor una persona que quiere ser a sí misma, pero quiere matar, pues no, realmente no es correcto. Entonces, es ese equilibrio entre básicamente pues lo que tal vez está moralmente correcto o lo que una persona crea correcto a lo que piense y lo que haga. Y la segunda también que me gustaría que planteemos, si te parece Ujú. bien, es que como tú mencionabas, hay ciertos ambientes también que te condicionan para que tú pienses o hagas algo que tal vez tú no estás dispuesto a hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que básicamente está en un ambiente? Vamos a poner el ejemplo Ujú. del alcoholismo o las drogas. Un joven que está en un ambiente de fiesta, de drogas, no estamos diciendo que sea, bueno, sí es malo, pero, Sí, sí, sí. pero que esté en un ambiente donde sí sea muy común que haya drogas, que haya alcohol, y que se vuelve parte de eso a, en otro panorama o el otro escenario, a la misma persona que está en el mismo Ok. ambiente, pero que no forma parte o no se deja afectar por ese ambiente o por Ok. esas cuestiones. Vamos a para empezar por empezar. el primero. ¿Cuál era? Así, completo. O sea, sí, sí lo tengo en mente, Sí. pero... Pues básicamente es encontrar ese equilibrio, porque obviamente no podemos, pues a lo mejor pensar o hacer lo que nosotros queramos, porque realmente hay como estos principios, O sea, esas digamos que leyes es universales, ¿no? tu condicionar entre pertenecer, no, entre ser parte de y tú mismo. O sea, ¿cuál sería ese entre...? Justamente ese equilibrio, porque yo creo que es un equilibrio. Sí, O sea, es realmente que es eso. es precisamente lo que iba a decir. No existe alguien que sea perfecto para tal cosa. Siempre va a haber en un cierto grupo, siempre va a ser aquella persona. Nunca todos van a tener el mismito punto de vista y todos en algún mínimo van a tener choques, ¿no? Yo creo que es muy importante saber que no podemos cambiar completamente el mundo para que nosotros siempre seamos incluidos o seamos parte de ello al Tengo una completo. pregunta, maestra. Adelante. Muchas gracias. Ahorita que lo mencionaste, de hecho también es muy importante que sepan que es mucho más fácil que tú cambies a que hagas cambiar el Claro que sí. pensamiento de Es la gente. increíblemente fácil. Entonces, también es muy importante hacer Sí. eso. Pero a lo que voy es que es muy, o sea, a lo que voy es que es muy importante saber que es casi imposible. Por ejemplo, el tema de las fiestas, es casi imposible. No le puedes decir a todos de que dejen de tomar ahorita y vamos a tomar Yakult todos y nos vamos a pasar a toda madre, que a mí me encantaría, pero no es lo No que es pasa. realista, ¿no? Pero Porque tampoco cada significa, persona es un mundo. sí, pero tampoco significa que simplemente por tú
que no te guste el tema, por ejemplo. A ti te gustan las fiestas, a una persona le gustan las fiestas en general, pero no le gusta el alcohol, digamos. No significa que simplemente porque no formas parte de esa gente que toma alcohol, no significa que no puedas ser parte de esa fiesta. Y yo creo que ahí se encuentra el balance. Tú, mediante tu moral, tu ética, todas estas cosas, eh, ir filtrando desde si de verdad, o sea, yo quiero ir a tal lugar, pero no puedo hacer esto, y no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y ver si de verdad vale la pena dejar tal cosa de lado por formar parte de tal cosa. Que, por ejemplo, en la cosa de las fiestas es una decisión muy fácil. Vas y no tomas alcohol. Pero esto va mucho más allá. Por ejemplo, desde una persona, pongamos un caso hipotético. Una persona conoce un grupo, digamos, religioso. Pongamos un grupo religioso, el cual profesa ideas muy buenas. ¿Ok? Sin embargo, iba a decir más sin embargo, pero más sin embargo está equivocado. Sí, es. Sin embargo, él no es religioso y busca, pero le llama mucho la atención. Ahí él se podrá pensar, yo no comparto esa idea, más sin embargo me gusta mucho cómo hablan. Entonces, sí es muy importante saber tú administrar esa necesidad de formar parte y tu autenticidad como persona. ¿Cuál es la segunda? La segunda, no te preocupes, claro que sí. Un aplauso a Fernando. La segunda, pues básicamente es, ¿tú qué crees que sea la diferencia principal o la condición principal por la que ponemos a una persona en el mismo ambiente? Es decir, para que tengas más concretud. ¿Esa palabra existirá? No sé. Pero para que estés más concreto en el ejemplo o en lo que quiero que también expliquemos desde nuestro punto de vista, es que ponemos a una persona en la misma situación, un ambiente de drogadicción, un ambiente pues dañino tal vez. En una, esa persona se vuelve parte de ese ambiente y en la otra, no. O sea, no le afecta como tal ese ambiente. ¿Qué diferencia? ¿Cuál ves, o sea, cuál crees que sea la diferencia principal entre estas dos en cuanto a tal vez los principios que esa persona tiene y todo eso? Yo creo que la respuesta más, si pudiera catalogar si pudiera responderlo solo en una palabra, elegiría mentalidad. Una persona que tiene una mentalidad débil, fácil de manipular, no muy segura, va a ir y por esa necesidad que tocamos antes de querer encajar, se puede dejar ir por tómale, pruébale, todas esas cosas. Y otra vez iba a decir más sin embargo. Sin embargo, tienes una persona la cual es muy firme en lo que cree, en lo que para él es correcto. Como él. En lo que a él le parece. Él llega a ese ambiente porque le gusta la música, no sé. Le dicen, pruébale, no. No, gracias. Tómale, no. Y precisamente es eso. Uno, por un lado, tiene esa necesidad de encajar a cualquier costo. Tal vez, y regresando un poco tal vez al aspecto psicológico, tiene miedo a ser rechazado. Sí, vi. Tiene miedo a ser rechazado por que no es capaz tal vez, o porque tal vez no le gusta, pero tiene miedo justamente a que no pertenezca, entre comillas, o no, sí, no pertenezca porque tenemos esa percepción, sí. ¿no? Muy mala entre pertenecer y encajar, lo que comentaba antes, pero que quiere encajar o quiere pertenecer y vaya, le da miedo, le da pavor el hecho de que se quede solo, tal vez. Entonces, sí, volvemos al inicio, no, hace años que no vemos esto, que el humano está condicionado y está cableado a necesitar. Oye, pero nunca me he visto cables tú. Pues no, es que no te has metido bien. Okay. No has investigado bien. Okay. Perdón. Estás muy condicionado. El humano está condicionado a necesitar formar parte de un grupo. Porque eso era lo que nos hacía sobrevivir antes. Y en cierta manera seguimos teniendo esa especie de mentalidad. ¿No te gustaría cazar mamuts? A mí sí, mano. No sé, pues en esa época sería interesante. En eso, donde los humanos vivían 15 años. O sea, yo a esta edad ya tendría que 90. Ya tendrías nietos. Sí, esta cosa se llama el fósil muy famoso. Que era como una chava. Esta... Susana.
No sé cómo se llamaba. Lucy, gracias, producción. Susana. Bueno, Lucy, Lucy había vivido 12 años, pero ya tenía la edad física de alguien de, creo que 50, porque precisamente la edad promedio de ese entonces era como de máximo, creo que 20 y tantos, 25. Ahí voy. Sí me gustaría cazar mamuts, pero en ese tiempo no, donde no había Pero medicina. los mamuts, los dulces. ¿Cómo cazar un mamut si le aviento una lanza? ¿A ti no te encanta destruir cosas chiquititas? ¿Destruir cómo? O sea, destruir de que, por ejemplo, yo agarro una hojita y le pongo una lupa. Y le Ah, hace así de que aquí. pues eso es muy psicodélico, ¿eh? No te creas, no. Claro que sí. Sí. Es que, ¿por qué la destrucción tiene que ser tan divertida? ¿Tan Las satisfactoria? explosiones. Imagínate romper un jarrón con un bate así. ¡pa! Sí, sí. Pues simple y sencillamente. El fuego. Simple y sencillamente porque nos da dopamina. Nos Sí. emociona. O sea, imagínate. Pues obviamente. Primero te vas a emocionar. Pues, imagínate, descubrimos el fuego. O sea, algo que no habías visto. Poca, poca. Está caliente. Da luz. Pues imagínate. O sea, es como. ¿Quieres hacer un chiste malísimo? A ver. A ver. Ya para ahorita ir cerrando el tema. ¿Cómo le dice un cavernícola a una estrella fugaz? ¿Cómo? No, ¿qué es eso? No, qué gacho. Ya mejor Horrible, continuemos está con- horriblemente No, hermoso. está bien gacho, no manches. No, 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 no. Qué chiste tan malo. No, muy mal. Es que no le sabes. Pero bueno, concluyendo el episodio, Volviendo a un poco más. nos al vemos tema. un poco. Pues, básicamente, pues realmente pensar distinto no es a lo mejor una rebeldía superficial, No. sino que tal vez es la forma más fiel de ser o conectar contigo mismo. Lo Sí. que habíamos hablado, o sea, básicamente yo ser capaz de lo que pienso, de lo que hago, de lo que digo, pues vaya, me hace pues mucho más libre, podemos decir lo que Sí. lo que tú comentabas y me gusta mucho, yo creo que podemos decir esa definición de libertad en cuanto a lo que un individuo se refiere, o sea, Sí. yo soy libre porque soy capaz de pensar, decir, hacer Y cuestionar. y cuestionar justamente. Entonces, pues, ya para ir concluyendo un Bueno, poco también quiero darte este tema, nos vemos. un mensajito que es: poder encajar puede parecer para muchas personas la única manera para ser feliz. Y eso no tiene que ser así. Tú, como persona, Busca a tus personas. tu trabajo es buscarte a ti, comprenderte a ti. Una vez te tengas a ti mismo, ya puedes ir pensando con qué gente me voy a relacionar para tal cosa, a qué tipo de ambiente quiero pertenecer. Pero es importante que tú solo no te dejes adoctrinar con cierta idea, digamos, estrictamente. Cuestiona todo, puedes cuestionar muchas cosas, de manera abierta, obviamente, Sí. y objetivamente moral. O sea, si te dicen que Sí, sí. mata a tu abuela, no lo hagas. Justamente. Así que, pues, igual vamos a concluir básicamente Concluir. poco a poco este tema que me gustó mucho, sinceramente, hablarlo, poder Sí. discutirlo contigo, para que la gente se cuestione más, porque justamente es lo que nosotros queremos, nuestra intención principal. Ustedes. Y yo quiero compartir, podemos decir, como 3 pasos para... No, ya fueron los 3 pasos. 2 pasos ahora en uno, no. Pero esas tal vez herramientas para que una persona pues se pueda encontrar a sí misma, ¿no? Claro que es complejo, pero no vamos a podernos tal vez en una situación así de víctima de, ay, es muy diferente, es muy complejo, es muy difícil, es que no lo entienden. No, porque básicamente, o sea, yo creo que la necesidad principal de pensar diferente es ser capaz de encontrarte a ti mismo. Claro, O sea, ser claro que sí, auténtico, 100%. pero para ti, básicamente. Entonces, pues yo lo que sí me gustaría compartir con las personas que nos están oyendo, nos están viendo, es que pues tengan el coraje
como el perro. Coraje, el perro cobarde. ¿te Qué acuerdas? buena, me daba un chorro de miedo, pero me encantaba esa serie. Pero bueno, que tengan el coraje justamente para poder tal vez plantearse y como bien lo dije al principio, de una manera positiva tal vez y objetiva, o sea, que vean el panorama completo, que reflexionen y vean para sí mismos qué les convence más, qué les gusta y también lo que hablamos en un principio, o sea, qué les va a servir más, podemos decir, para hacer eso que también pues, quieren lograr, sus objetivos, Sí. su propósito, que pues ellos hayan diseñado, ellos hayan puesto para sí mismos. Y bueno, ¿tú qué dejarías como conclusión a nuestros oyentes? En De mi cuanto a... parte, les quiero dejar este mensaje. Nunca se dejen llevar, nunca se dejen presionar. La presión social, nunca dejen que los consuma. A menos de que sean modus. Solo si llega un güey y te quiere convencer de tomar modus, ahí sí dile sí a todo. Pero nunca se dejen llevar por la presión social porque es peligrosísimo. Pueden acabar haciendo cosas que no quieren hacer y Sí, sí. van a acabar desconociéndose a ustedes mismos por querer pertenecer a cierto Sí, grupo justamente. y precisamente no eres tú mismo al querer encajar. Mm. Entonces, Algo que dijo... Ah, bueno, continúa, perdón. ese es el mensaje que quiero dejar. Nunca dejes tu firmeza de Sí, lado y si realmente hay algo que no te convence, nunca, pero de los nunca, vayas a olvidar tu ser para solo querer pertenecer. sí, justamente. Algo que también mencionamos el episodio antepasado, el del liderazgo y la inteligencia emocional, Un saludo a es Telles. que... un saludo a Telles. Me dijo que también te saludara, lo vi en el gimnasio. Hola. Pero Hola, básicamente... tocayo. Hola. Pero bueno, básicamente no le tengas miedo a perderte, porque como él dijo, pues para encontrarnos primero hay que perdernos un rato Sí, justamente. Entonces, pues también, pues pasen en su tiempo, a lo mejor aprendiendo de gente que predica con el ejemplo. O sea, yo aprendo de justamente de mentores, de sí, porque filósofos va a haber un que tiempo en el que no sabes. justamente va a haber un tiempo en el que pues vas a desconocer el cómo hacerlo, pero y más ahora es tan simple como buscar en Google. Estrategias para conocerte. Sí, sinceramente, entonces leer libros para estar en un ambiente de crecimiento y creo que pues a poco vas a ir descubriendo Sí. lo que a ti tal vez te apasiona, te gusta, pero que también seas consciente, ¿no? De Por- eso. Les Porque quiero dejar. si te apasiona matar, Sí, no. pues no. Les quiero dejar algo que en lo personal a mí me ayudó mucho a encontrar a mí mismo. Cada quien tendrá su manera, por ejemplo, para mí, Cuéntanos tu historia. escribir o hablar. O sea, el hecho de escribir de que, hola Fer, ¿qué onda Fer? ¿Cómo estás Fer? Yo muy bien Fer. Por No, qué creamos el pero podcast? el hecho de poder decir de que, oye, hice esto como si fuera un diario, me ayuda mucho a organizar mis ideas, saber si, o sea, como que una idea te puede parecer bien la primera vez que la oyes, pero la escribes y dices como, ¿Qué no, pedo? como ¿De que dónde ya no viene? suena, ¿Qué ya no suena pasó? tan bien. Taco de perro. Taco de perro. Taco de perro. Que ahorita, pues la neta, sí seguimos duro a las tortas de perro. Oh, con cuidado, Cuidado con las tortas de perro, Cuidado ya con nos las volvemos tortas bien de adictos. prensa perro. Prensa perro. Está curioso. Pero bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias por haber escuchado este escuchado episodio, por una vez más. haberse tomado 58 minutos de 58 su tiempo minutos de para su vida. pues aprender a escucharnos a nosotros, pues claro que nos encanta, bueno, de mi parte, poder, Otra censura, eres un hijo de tu madre. Llevan dos. Bueno, vamos a continuar. A ver, pues muchas gracias Hola. por haberse conectado, por haber escuchado justamente este episodio, tanto en YouTube como en Spotify, próximamente en Amazon Podcast. ¿Eso existe? Sí, creo que sí, bueno, no sé, pero en todas las plataformas apenas estamos agarrándole Agarrando la onda. justamente. Todo la inteligencia artificial Entonces, está muy complicado. pues, muchas gracias por todo Por haberse esto. conectado Síganos una en vez nuestras más. redes sociales. Todo en modus. Y pues, vaya, descubran su esencia, Su esencia. justamente. Nos vemos en el siguiente episodio de En el rincón de mi casa. ¡Nos vemos!